Hola a todos. Bueno, siguiendo con los tutoriales o como le queráis llamar, que estamos hablando hasta ahora sobre el tema de las home network o redes domésticas y tal. Hasta ahora hemos hablado del diseño de la red, hemos hablado sobre el hardware, hemos hablado sobre el tema de la wifi, muy importante en nuestras redes domésticas. Hoy quiero hablaros un poco sobre el tema de máquinas físicas, máquinas virtuales o contenedores. ¿Vale? Más que nada, os voy a dar mi opinión sobre qué considero necesario para según qué tipo de trabajos que vamos a realizar o en nuestra red, digamos, cómo vamos a ubicar nuestros servicios en nuestra red doméstica, ¿vale? Bueno, no es nada raro haber encontrado o haber empezado, digamos, mejor dicho, ¿no?, con un disco duro conectado a nuestro ordenador personal mediante USB, etcétera, etcétera. Pero, como siempre, nuestros datos vienen a ser como el gas, que al final acaba por expandirse y ocupar todo el espacio disponible. Y un disco duro USB puede llegar a acabar haciéndose pequeño y tenemos que ampliar nuestra red o incluso, quiero decir, nuestra red, nuestro storage, nuestra capacidad de almacenamiento de datos. E incluso a veces, bueno, pues tenemos que empezar a mirar otras cosas, poder elegir qué tipo de servicio y qué máquinas utilizo para ello. Si máquinas virtuales, máquinas físicas o, como decía bien, contenedores, ¿no? Por ejemplo. Más que nada me voy a basar en un criterio que es el mío, personal, y que cada uno puede tener el suyo propio, ya que en temas de este tipo de informática y todo esto se puede llegar por diferentes caminos al mismo sitio. Esto no sé si lo he dicho alguna vez, pero bueno, lo digo ahora, da igual, ¿vale? Y intentar prevenir un poquito con una visión de futuro nuestras necesidades para que al final no nos acabemos comprando 4 discos duros USB y al final también se queden pequeños, sino intentar aplicar algún tipo de previsión para que esto no suceda y podamos seguir escalando, digamos, o ampliando nuestra red. Primero empezaría un poquito sobre el tema este de la red, de qué es escalar cómo se puede escalar nuestra red doméstica. Cuando digo escalar me refiero de escalar o verticalmente o bien horizontalmente. Esto es importante. Hay más tipo de escalas, de escalamiento en una red y tal, pero bueno, solo entraremos en el apartado vertical y horizontal, ¿no? Y cuáles son los posibles candidatos para ese tipo de servicios, ¿no? Máquinas físicas o máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Escalamiento vertical. Tal como pone aquí, el escalamiento vertical significa, pues, por ejemplo, cuando te has quedado corto de tu CPU, o te has quedado corto en tu memoria, o te has quedado corto en tu disco duro, pues añades más CPU, más memoria o más disco duro, digamos, ¿vale? Ese sería un escalamiento vertical, o ponemos un servidor más grande, ¿vale? Ya no solamente ampliamos, sino que decidimos poner un servidor más grande. Bueno, y luego tenemos en la parte que va de escalamiento horizontal. Bueno, aquí ya nos indica que es, por ejemplo, crear más instancias. O sea, si tenemos, por ejemplo, este tipo de instancias,
pues bueno, pues creamos más instancias o máquinas virtuales, o donde mejor se puede ver esto es cuando tratamos con Kubernetes o contenedores. Básicamente se trata esto, o sea, ponemos más máquinas para hacer, por ejemplo, un clúster o lo que sea, pero claro, hablamos de redes domésticas y no estamos hablando de hacer clústeres ni nada de eso, sino de mantener el tema lo más sencillo posible y que, bueno, sirva para nuestros propósitos. Y preveíamos ya desde el principio un cierto nivel de hardware disponible en cuanto a máquinas físicas, ¿vale? Para no tener que luego, al poco tiempo, tener que volver a ampliar. Vamos a ver. ¿Cuándo elijo una máquina física? Bueno, pues por ejemplo, pues tenemos ciertos servicios que son más susceptibles de ir en una máquina física, como podría ser nuestro servidor de archivos o donde depositamos todos nuestros documentos, películas, vídeos, etcétera, etcétera. Todo esto es un candidato perfecto para ir en una máquina física, o sea, porque, bueno, siempre tendremos la opción de escalar verticalmente, pues poniendo algún disco más, etcétera, etcétera. Otro buen candidato para tener una máquina física independiente, pues un router, aunque hoy en día está la moda de que, bueno, con todo esto de las máquinas virtuales y tal, hay gente, hay personas que virtualizan sus routers o sus firewalls, bueno, pues añadiendo más tarjetas de red y haciendo lo que se le llama un pass-through de esas tarjetas de red hacia la máquina virtual, pues entonces ellos virtualizan el router y sus routers y sus firewalls y tal, cosa que yo a mí personalmente, y vuelvo a insistir, hay gustos de todos los colores y tal, pero para mí no es una buena opción, porque en el caso de falla de ese servidor, nos vamos a quedar sin internet y por lo tanto, si tenemos algún tipo de problema o solución que queramos buscar, no tendremos internet. Es así de claro. En cambio, si tenemos una máquina dedicada a hacer ese trabajo, router o firewall, pues bueno, no tendremos ningún problema en poder seguir utilizando nuestra red, porque el resto de ese servicio en concreto, que es el de internet, pues nos seguirá funcionando, ¿no? Bueno, como os decía, un router firewall es un buen candidato para tener una máquina física dedicada a ello. Un servidor de ficheros es un buen candidato para tener una máquina física dedicado a ello también, por el simple hecho de lo que os decía, que los datos siempre van creciendo. Un servidor de backup, por ejemplo, también es un buen candidato para tenerlo en una máquina física, o incluso en un cloud, ¿vale? De esto sobre backups ya hablaremos en un próximo capítulo, quizá, que es una parte muy importante, aunque seamos una red doméstica, es una parte muy importante, si no la más importante de todo esto, para mantener nuestros datos lo más seguros posible y en diferentes sitios. Y bueno, y luego también, si queremos utilizar máquinas virtuales para lo que sea, que también es muy lógico, de hecho yo también tengo, pues se necesitará una máquina física para poder crear estas máquinas virtuales que luego nos podrán dar servicios de lo que a nosotros nos parezca. Y bueno, es una máquina que ya debería ser, digamos, una máquina bastante ya potente, con bastante RAM, bastante capacidad de ampliación en cuanto a ranuras, por ejemplo, PCI Express,
una CPU poco potente y con muchos hilos o varios cores para poder asignárselos a esas máquinas virtuales. Hasta aquí el tema de las máquinas físicas. Vamos a hablar ahora sobre el tema de las máquinas virtuales. Bueno, cuando elijo, por ejemplo, una máquina virtual, esto me parece que lo habéis visto ya alguna que otra vez, pues puedo utilizar máquinas virtuales, por ejemplo, pues bueno, ya tenemos recursos físicos y queremos montar servicios que estén muy ligados a nuestra topología, nuestro diseño de red. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos VLANs y en esas VLANs se van a dar unos servicios. Queremos separar las máquinas virtuales, van a dar esos servicios y no podemos tener una máquina física por cada servicio que queramos dar. En cambio, sí que podemos tener una máquina virtual en una sola máquina física o varias máquinas virtuales en una sola máquina física y que cada máquina virtual nos dé un servicio determinado. Cada máquina virtual tendrá pues sus núcleos de CPU, su memoria asignada, su tarjeta de red virtual asignada que irá a parar a sus VLANs, etcétera, etcétera. Por ejemplo, IoT, o sea, servicios de Smart Home, enchufes, interruptores, nuestra televisión, nuestro sistema de home media para ver películas, etcétera, etcétera. Todo esto va muy bien que haya máquinas virtuales para poder dar ese tipo de servicios. O incluso una máquina virtual que se dedique, por ejemplo, solamente a la telefonía de nuestra casa, que tengamos no solo un teléfono, sino que tengamos varias extensiones y como hoy en día normalmente la red telefónica viene a través de la fibra óptica de nuestro proveedor, pues decidimos montar un servicio de voz IP en nuestra casa y a partir de ahí darle línea y voz a diferentes teléfonos repartidos por nuestra casa, teléfonos extensiones. Vamos a hablar un poquito de que, bueno, ya tenemos un servidor para nuestras máquinas virtuales y queremos crear nuestras máquinas. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, os hablaba del tema de IoT. Dispositivos que bueno, actúan sobre las luces, enchufes, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, tengo una máquina virtual. Os pongo mi ejemplo, más que nada para que os hagáis una pequeña idea de cómo yo lo tengo, ¿no? Luego, a partir de aquí, vosotros ya decidiréis si son vuestras opciones o no. Yo utilizo, por ejemplo, un software que es Home Assistant, que va sobre Docker. Docker es un servicio que nos ofrece contenedores, podemos ubicar nuestros contenedores y cada contenedor pues nos da un servicio determinado, ¿no? Luego veis aquí, aparte tengo un Docker container porque, como os hablaba, Home Assistant es un servicio en que el diseñador del software, él define en su software que la máquina virtual o el Docker debería ser una máquina virtual dedicada exclusivamente para este tema, porque el propio Home Assistant también administra ciertos temas sobre el sistema operativo. Por lo tanto, esto, si ubicáramos aquí más cosas, pues podría afectar al funcionamiento y tal. Y en un sistema sensible como es algo como IoT, que administra dispositivos en casa, ya os lo digo que es sensible,
Todo está muy bien, mucha comodidad, pero si luego fallas puede ser un dramón, ¿vale? Y entonces, pues bueno, está dedicada. Es una máquina virtual con Docker dedicada exclusivamente a eso. Bueno, luego tengo otra máquina, como os decía, que por ejemplo aquí es Docker Container. En esta máquina hay varios contenedores, generan varios servicios y tal. O sea que aquí sí que está diversificado, ¿no? Y esta máquina es un poquito especial, porque el tema de la red sobre contenedores, es algo un poquito complicado. Y si tú, por ejemplo, tienes VLAN, si quieres separar la red por ejemplo, aquí tengo un juego que se llama Minecraft, tengo un servidor de Minecraft. Este servidor lo tengo en una red aparte de la que me da el mismo Docker en otros servicios. Y bueno, para andar toqueteando la red con Docker ya tienes que tener un poquito de experiencia y saber un poquito lo que tocas. ¿De acuerdo? Luego aquí tengo otra máquina virtual. Esto es un router MikroTik, sí, es un router MikroTik, pero está virtualizado, pero no lo utilizo como router, sino que lo utilizo tiene internamente un software que se llama Dude, que es para monitorización de toda la red en general. Esto ya, si llega el momento y os apetece, os puedo hablar un poquito sobre él. Pero no está actuando como router. Por eso os decía, como router tengo una máquina dedicada. Esto es solamente para el tema de monitorización de toda la red, ¿vale? Tengo otra máquina virtual que es una Plex Server. Es mi home media. Es un servicio, se conecta al televisor o cualquier dispositivo móvil, etcétera, etcétera, y desde el cual yo puedo ver las películas que tengo, que me haya bajado de internet o DVDs o lo que sea. Cualquier tipo de película o canal de televisión o serie o lo que sea está ubicado en esta máquina virtual, en su red también, digamos. Tengo otra máquina virtual que es, como veis aquí, se llama Unifi Controller. Es para gestionar todo el tema de la Wi-Fi en casa, o sea, a nivel de usuarios y a nivel de SSID, etcétera, y VLANs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las diferentes VLANs de la Wi-Fi, de qué se va a conectar a qué. Luego tengo un servidor de red privada virtual para poderme conectar desde fuera, o algún usuario de mi red quiere conectarse, de mi ámbito familiar, quiere conectarse a mi red doméstica y tal, para cualquier tipo de cosa. Tengo una máquina virtual de Windows 10, como veis está parada, no la utilizo para nada. Por cierto, todas las máquinas que os he dicho son Linux, ¿vale? Y ahora os explicaré estas de aquí también, ¿vale? Y luego tengo otra máquina virtual que se llama Xenorquesta. Yo utilizo para las máquinas virtuales un hipervisor, que es el software que gestiona estas máquinas virtuales, que se llama XCPNG. Esta máquina está dedicada únicamente a gestionar todo el tema de las máquinas virtuales, si hay parches o actualizaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Os quiero hablar también de estas tres máquinas virtuales, que bueno, aquí veis que es K3S, Master, Worker 1 y Worker 2, ¿vale? Esto es un clúster de Kubernetes, gestiona containers o pods. Podemos hablar más extensamente, y hablaremos más extensamente cuando se acaben estos episodios, más que nada de cómo empezar a funcionar con nuestra red doméstica de una forma bastante
bastante profesional, entre comillas, o sea, se asemejará bastante a una red profesional, aunque no tengáis mucha idea sobre ellas. Si seguís un poquito los anteriores capítulos, os vengo a dar una idea primaria ahora, ¿vale? Y luego ya pasaremos en su momento a un poquito más de práctica. Ahora toca un poco de teoría. Y ahora os voy a hablar un poquito sobre contenedores. Uno vendría a ser Docker, seguramente ya lo conoceréis o quizá lo habéis oído nombrar. Esto es un contenedor para containers, aunque parezca redundante, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Bueno, pues aquí podemos tener, por ejemplo, en vez de tenerlo en una máquina virtual o un servicio determinado, podemos tenerla corriendo dentro de un contenedor Docker. A ver, si os enseño, vamos a entrar en el Docker. Este es el contenedor Docker. Como ya os digo, aquí tengo algunos servicios y lo que os hablaba anteriormente, que tenemos dos Ethernets ligadas a diferentes servicios de contenedores, y al mismo tiempo los contenedores corren dentro de su propia red. Docker PS. Vale. Por ejemplo, estos son dos contenedores que corren dentro de la misma máquina virtual, pero en diferentes IPs. Como os decía, tengo un servidor Minecraft que corre en una red, y luego tengo Portainer, donde Portainer es un gestor de contenedores en los que puedo encender y apagar servicios y tal. Ahora solamente está corriendo él y Minecraft. Portainer corre dentro de otra red, ¿de acuerdo? Pero como veis, aquí tenéis lo que sería Docker, ¿no? Lo que son contenedores Docker. Candidato bueno también para un contenedor Docker sería, por ejemplo, para descargar vídeos de internet. Podríamos colocarlo también en un contenedor Docker. No hace falta utilizar una máquina virtual para un servicio tan mínimo como eso, sino que lo meteríamos aquí y correríamos pues nuestro programa de descarga favorito, el que sea. ¿Vale? Luego tenemos, por ejemplo, Kubernetes. Kubernetes sería... por cierto, me olvidaba deciros. Docker. Docker escala muy mal. No podemos, digamos, bueno, si nos quedamos cortos en mi servidor de Minecraft, por ejemplo, no puedo habilitar otro servidor de otro contenedor Docker que corra Minecraft porque no escala de forma adecuada. Digamos que necesitaría otra IP, para esto no escala de forma muy adecuada, ¿vale? Por lo tanto, quedaríamos un poquito limitados a este tema que os digo, bueno, pues de servicios pues bastante concretos. ¿Qué es lo que escala bien en cuanto al tema de contenedores? Yo incluso diría muy bien, es Kubernetes. Pero bueno, que es otro tipo de contenedores, ¿vale? Pero, ¿cuáles serían los candidatos a utilizar para este tipo de contenedores como Kubernetes? Pues serían, por ejemplo, lo primero que se me ocurre, ¿no? Pues seguramente habrán muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, para alojar páginas web, son muy buenos. O sea, podríamos alojar páginas web, ya solo sea un archivo HTML o algo que sea una página HTML generada automáticamente por un gestor de contenido tipo WordPress,
con una base de datos detrás, MySQL, por ejemplo, lo que sea, o cualquier otro tipo de aplicación. Y esto ya, si eres, por ejemplo, informático, lo debes conocer. Cualquier tipo de aplicación que tú puedas hacer, puedes generar un pod, que en Kubernetes los contenedores se llaman pods porque pueden contener varios contenedores, ¿vale? En un mismo pod. Esto ya lo explicaremos. Escala súper bien. O sea que ahí sí que tendría sentido, por ejemplo, cuando tengo demasiadas visitas a una página web, pues poder crear una nueva copia de mi página web, y el mismo gestor de Kubernetes gestionaría hacia dónde se dirigiría ese tráfico, ¿no? Si uno está muy cargado, se dirigiría a otro, etcétera, etcétera. Va muy bien. El único problema que tiene Kubernetes es que, bueno, está diseñado para que si se muere el pod, pues que no pase nada. Esto es una ventaja, pero también tiene su desventaja porque no está muy bien preparado para el tema de storage, o sea, para alojar datos. O sea, si por ejemplo escalamos un pod de Kubernetes porque tenemos demasiadas visitas, pues deberemos tener un directorio como mínimo un directorio es nuestra máquina física o virtual destinado a contener los datos de esas páginas web. ¿De acuerdo? Hay soluciones. Todo esto se empiezan ya a implementar. Una solución, por ejemplo, sería hacerlo a través de S3 de Amazon, o tipos de storage, de almacenamiento distribuido, que por ejemplo Rancher, que es un proveedor de software de Kubernetes, también ya lo veremos. También ofrece, que sería se llama Longhorn, si no me equivoco, ofrece un tipo de almacenamiento que es bastante interesante. Yo no me extendería más aquí. Lo que quería comentaros era hacer en este capítulo, digamos, dedicado a las redes domésticas, es sobre eso, de lo que va el título, que elijo para hacer según qué servicio. Pues bueno, para que tengáis un poco de idea, ¿no? Hay mucho más, o sea, no quiero extenderme sobre esto, porque hay mucho más meollo y daría para una charla de 3 horas, ¿sí? Pero tampoco quiero marear la perdiz. De momento yo creo que como idea os la dejo ahí, y después vosotros ya valoraréis lo que creáis necesario, y si tenéis alguna duda, aquí tenéis mis redes sociales y ya está. Si os gusta el tipo de contenido, por favor, si me queréis ayudar, pues suscribiros al canal, y muchas gracias a todos.